Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente que aquí estamos para continuar un poco acerca de la explicación de lo que hemos seguido comentando, pues. Anteriormente en el video que grabamos en la vez pasada, estuvimos hablando un poco sobre la Edad Antigua, pero hubo una referencia acerca del cercano Oriente. Esa actividad, bueno, ya ustedes la realizaron, ubicaron allí en el mapa los países que corresponden al cercano Oriente. Y nos dedicamos al cercano Oriente porque es allí donde comienza la invención de la escritura. Los países, por ejemplo, que en este caso lograron establecer esa, esa cultura, pues, de lo que fue la invención de la escritura y muchos aportes que vinieron de ese territorio, de esa zona, y que actualmente hemos podido, pues el mundo ha estado disfrutando pues, de esos aportes de la edad antigua. Hoy seguimos igual, seguimos todavía en la edad antigua, en la explicación de este video, pero hoy le corresponde a Grecia. Grecia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la geografía de Grecia, para ir comenzando y para ubicar dónde queda Grecia. Grecia queda específicamente aquí, en este pequeño territorio, pero fue una gran nación que aportó mucho al mundo. Dejó un legado muy importante como fue el derecho, también dejó el idioma. En ese sentido, nosotros tratamos de explicar hoy unos aportes que ellos también dejaron en cuanto a lo que fue la parte de las manifestaciones artísticas, la cultura, la arquitectura, ¿sí? Y lo que fue la parte de la pintura. En Grecia podemos ubicar que se encuentra en el sureste de Europa, ¿ok? Aquí tenemos a Grecia y Grecia, podemos decir que Grecia tiene diferentes zonas. Existe una zona de Grecia peninsular, una zona de Grecia asiática, una zona de Grecia insular y una zona de Grecia continental. Por supuesto que desde la antigüedad Grecia nunca estuvo unida, estuvo siempre separada. ¿Y qué fue lo que separó a Grecia dentro de un mismo territorio? Es decir, estamos hablando de un solo territorio, pero separada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se crearon lo que vamos a denominar las ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es un territorio muy amplio donde ese territorio va a tener autonomía en la parte política, en la parte económica, en la parte social y en la parte cultural. Es decir, prácticamente como un estado autónomo, ¿sí? Y cada ciudad tenía esa autonomía. Es decir, cada uno se creía que podía o decidir sobre asuntos políticos, económicos, sociales. Y en este caso vamos a hablar acerca de dos importantes ciudades-estado. Me voy a referir aquí, voy a quitar un poco el mapa para que puedan ver que esas dos ciudades que estamos viendo allí, observando, se trata de Esparta y Atenas, ¿ok? Dos importantes ciudades de Grecia que vamos a comentar un poco acerca de cómo fue su proceso, ¿sí? De Esparta podemos decir de que hubo entre ellas, estaban en un mismo territorio, pero separadas políticamente, ¿sí? Y separadas ideológicamente. Ambas ciudades pensaban diferente y formaban a sus ciudadanos de manera diferente. Es decir, por ejemplo, en la parte de Esparta, ellos siempre pensaban en la parte militar, eran más militaristas, ¿sí? Y fortaban dentro de lo que era la educación, comenzaban a formar a los ciudadanos en la parte de la guerra, en la formación de la guerra, para defender su territorio. ¿Sí? Veía más que todas las instrucciones en el área de educación física y también tenían allí un gobierno aristócrata, ¿sí? De personas nobles, eran personas que tenían mucho poder y tenían un control sobre sus ciudadanos. En este caso también tenemos Atenas, ¿sí? Atenas era un poco más democrática, era un poco más libre, más flexible, si podemos utilizarla de esa forma. Y bueno, lo que se dedicaban era a fortalecer y a crear hombres sanos y fuertes, personas que fueran dentro de lo que es la parte de la educación, el ser humano perfecto. Buscaban siempre la perfección y por supuesto se dedicaban a lo que era la protección del comercio y las leyes. En Atenas
era una ciudad más democrática, más flexible, en comparación con Esparta, que era una ciudad-estado que se dedicaba era a la guerra y al enfrentamiento bélico. En ese sentido, Grecia como tal, que es la cuna de la democracia, se puede decir que fue la cuna de la democracia, es esa donde nace en sí la democracia, ese sistema político que disfrutan muchos países del mundo. Pero bueno, en aquel tiempo la democracia en Atenas, como era una democracia incipiente, una ideología incipiente, trataba de poco a poco llevar a los ciudadanos a la libertad. En Grecia, por ejemplo, la democracia no era tal cual como la vemos nosotros aquí, donde todo el mundo tenía derecho al voto. Allí en Grecia, simplemente cuando comenzaba la democracia, algunos ciudadanos tenían derecho al voto, otros no. Los que vivían en la ciudad-estado, por ejemplo, en este caso, en ciudades-estado, eran los únicos que tenían derecho al voto, ¿sí? Y las personas que tenían cierta cantidad de recursos. Sin embargo, otros no podían hacerlo. Sin embargo, esos eran los primeros pasos de la democracia que nosotros conocemos hoy día. Bien, muchachos, entonces en este sentido, para efecto de lo que va a ser la actividad evaluativa, yo necesito que ustedes realicen allí un cuadro, vamos a llamarlo mapa conceptual, pero para comparar y constatar, que haya un contraste, ¿verdad?, de lo que es la cultura espartana y la cultura ateniense. O sea, ¿cuál es la diferencia? Más o menos aquí yo me vi en la obligación o prácticamente en la intención de hacer este cuadro, o sea que yo llamaría mapa conceptual, donde vamos a colocar aquí las diferencias y aquí en el medio colocamos la semejanza, lo que es igual. Son dos culturas diferentes, pero tenían algo que los igualaba, que era semejante. En este caso yo necesito que ustedes investiguen acerca de las manifestaciones culturales de Esparta y las manifestaciones culturales de la cultura ateniense, de Atenas. Colocan las diferencias, ¿ok?, y la semejanza. En ese sentido, más o menos me atreví a hacer este tipo de círculo, pero también puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, o puede ser cualquier otro tipo de imagen, donde ustedes coloquen en ese mismo espacio la diferencia y la semejanza. Entonces, los invito a realizar este cuadro para que veamos la diferencia y la semejanza que tuvo esa cultura griega. Nos vemos en el próximo video.